Bueno, vamos a dar inicio al sermón, a la clase que nosotros vamos a tener en este momento. Seguimos con las partes de las parábolas y seguimos con todas esas historias que nos ayudan a nosotros a cambiar, que nos ayudan a pensar de una manera diferente. No es que sea una lección diferente, no es que sea una enseñanza diferente, es que es la misma vista desde otro ángulo que nos permite aplicarlo de otra manera, de una manera que nos ayude a transformar más y mejor nuestras vidas acorde a lo que Dios quiere. En este día vamos a ver la parábola de las ovejas y las cabras, la cual encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Mateo 25 del 31 al 33. El cual dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y por eso le hemos titulado algo sencillo: ovejas o cabritos. Y se va a basar en la idea de que nosotros podamos responder quiénes somos. Si nosotros somos parte de las ovejas o si nosotros somos parte de los cabritos. Porque el reconocerlo nos puede ayudar a transformarnos. Siempre lo he dicho, el principio del cambio es reconocer que necesitamos el cambio. Es reconocer que algo está mal y que puede mejorarse. Cuando nosotros tenemos esa partida, cuando nosotros empezamos de allí, cosas buenas pueden pasar. Pero cuando queremos hacer un cambio sin saber qué queremos cambiar, sin tener la necesidad de cambiar, sin creer que se puede hacer mejor, no se llegará muy lejos. Probablemente no se llegue a ningún lado. Porque el principio del cambio, una vez más, es reconocer que se necesita cambiar. Y para cambiar hay que hacer un autoanálisis. Tenemos que ser capaces de poder ver hacia lo que nosotros somos. Un día, cuando estábamos en Saltillo, muchos años atrás, uno de mis sobrinos más pequeños nos visitaba. Era pequeño en esos días. Y se nos enfermó. Y se enfermó a tal grado que lo tuvimos que llevar al doctor porque parecía que se desvanecía y parecía que se desmayaba, pero no entendíamos por qué. Cuando lo llevamos al doctor, el doctor lo vio con una cara de incertidumbre y simplemente agarró un papel y nos recetó algo. No le hizo análisis, no le checó nada, simplemente lo vio y dijo: esto es lo que yo creo que tiene, y le dio una receta. Claro que nosotros no obedecimos la receta, preferimos llevarlo con otro doctor que
hiciera los exámenes adecuados para que pudiera tener una conclusión correcta. Porque a nadie le gustan los análisis o, ¿qué se puede decir?, los exámenes al azar. A nadie le gusta que le den una posible solución, una posible respuesta. Queremos cosas concretas. Si nosotros vamos al doctor y le pedimos que nos haga un chequeo general, él nos va a preguntar y nos va a examinar de muchas formas. Nos va a medir la estatura, nos va a ver cuánto pesamos, nos va a preguntar nuestra edad, nuestros hábitos alimenticios, a qué hora nos dormimos, cuando comemos, qué comemos, cuántas veces comemos, si tomamos ciertas bebidas o no tomamos ciertas bebidas, si hacemos ejercicio, a veces desde qué hora nos levantamos, a qué hora nos dormimos, y nos va a checar la sangre y va a checar diferentes fluidos de nuestro cuerpo, nos va a ver los ojos, nos va a ver la boca, nos va a ver los oídos. Todo esto para poder llegar a una conclusión adecuada. Porque insisto, a nadie les gusta que llegáramos al doctor y que el doctor nos pusiera la mano en la frente y dijera, creo que tienes como 40 grados, y lo apuntara. Y nos pusiera la mano así y dijera, yo creo que mides como 1.30. Yo, a ver, déjame tecar, yo pienso que pesas tanto. Queremos que nos digan cosas tal y como son, para que cuando nos den su conclusión, nosotros podamos confiar en ella y podamos decir, sí le creo porque me examinó, porque me dio un chequeo profundo y pudo llegar a esa conclusión. Pero si nosotros mentimos, si nosotros le decimos lo que creemos, si nosotros le decimos lo que pensamos, pues probablemente sea un falso positivo. Probablemente su veredicto o su diagnóstico sea incorrecto y no nos podamos aliviar porque la medicina que nos dio fue la que no necesitábamos. Es necesario que seamos honestos para que podamos tener una respuesta adecuada. Este principio es el que quiero que nosotros analicemos. O somos ovejas o somos cabritos. O estamos del lado derecho o estamos del lado izquierdo, pero es necesario que seamos honestos. Es necesario que nosotros nos digamos a nosotros mismos la verdad y que nos permitamos hacer los análisis adecuados, no lo que creamos, no lo que pensemos, sino lo que realmente es, para que de esa manera tengamos un diagnóstico correcto. Esta lección de Mateo se encuentra en medio de una pregunta. Los discípulos se acercan a Jesús y les dice, ¿cuándo es que serán las señales de tu venida? ¿Y cómo serán esas señales? Esto es lo que Jesús, o la premisa para llegar a esta respuesta. Se le acercan a Jesús, Jesús les dice que va a venir el fin y que Él va a regresar, y ellos le dicen, bueno, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Cómo vamos a saber que tú vas a regresar? Y entonces Jesús les responde con todas estas historias. Y no solamente les responde eso, sino que va más allá. A través del capítulo 24, Jesús les responde cómo va a venir, qué señales van a ver, les dice cómo va a ser esa segunda venida. En el capítulo 25 les dice que tienen que estar preparados como las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas y 5 no. Les dice que tienen que aprovechar todos los recursos y todas las oportunidades que tengan de hacerlo bien, como la parábola de los talentos, donde algunos trabajaron sus talentos y otros no, y al momento de dar a cuentas, pues unos no tenían nada que decir. Jesús les dice, esténse preparados, trabajen, ya les di las señales, esto es lo que tienen que hacer, porque cuando venga, van a recibir su castigo o van a recibir su descanso. Pero va a depender de qué tan bien prepararon, de qué tan bien trabajaron, de que fueron capaces de identificar todas y cada una de las señales que se dieron. El texto comienza diciendo cómo Jesús vendrá y cómo se sentará a juzgar y cómo dirá a unos váyanse para un lado y a otros váyanse para otro lado. Siempre hablamos de la derecha como algo bueno. Muchos decimos tú eres mi mano derecha,
porque es en quien confía, es a quien le puede dar las responsabilidades, es el que sabe que trabaja. Y a la mano izquierda regularmente le ponemos algo negativo. Y algunos, por ejemplo, decimos, es como un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque un 0 a la izquierda no tiene ningún valor. No vale nada. Un 0 a la derecha incrementa el valor exponencialmente. Un 1 a la derecha va a ser un 10. Un 1 con un 0 a la derecha va a ser un 10. Con 2 ceros va a ser un 100. Pero a la izquierda sigue siendo un 1. Y no importa si tiene 1000 ceros, sigue siendo un 1. Pierde su valor. Entonces, el Señor nos ayuda a reconocer que va a haber dos partidas. Nos ayuda a reconocer que Él nos tiene algo preparado. Nos hace saber el que debemos de estar listos. Es decir, no es una fantasía, no es algo que tal vez suceda, no es algo que si yo no creo no me va a pasar, es algo que va a pasar. Y es algo para lo que tenemos que estar listos. Él va a llegar un momento en que va a separar a los buenos de los malos. Cabe mencionar que solo Él los puede separar. No nada más, no nadie más. Todos llegaremos a la eternidad. Todos somos seres que nunca dejaremos de existir. Somos seres que tenemos un principio, pero que de aquí en adelante no tendremos un final. No somos seres eternos porque un ser eterno es una persona, es un ser que nunca tuvo un principio y que nunca va a tener un final. Pero nosotros somos somos seres que sí tenemos un principio y que vamos a tener y que no vamos a tener un final. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar el resto de la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar el resto de la vida, lo que siga? Hay un lugar a donde vamos a ir y hay un lugar para el cual nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué eres? ¿Una oveja o una cabra? Y la definición llegará de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Aquí no cabe bueno, yo soy cabra, pero la verdad me siento como oveja. Aquí es, o eres cabra, o eres oveja. O eres justo, o eres injusto. También cabe mencionar que no hay puntos medios, ¿sí? No hay unas personas que fueron medio buenas o medio malas. O estás de un lado, o estás del otro. Y adentrándonos en ese principio, nos preguntamos, ¿tú qué eres? ¿Una oveja? Bueno, ¿cómo son las ovejas? ¿Cómo son las ovejas? Una oveja es un animal calmado. Una oveja es dócil, es dependiente. Es más, hasta aún su carne para comer es suave. Es un animal que come con calma. Es un animal que siempre busca a su pastor, que come lo que el pastor le da, que se deja ayudar, abrazar, curar, cargar, se deja disciplinar y se deja restaurar. Fíjense todas estas cualidades. La oveja es calmada. No anda brincando de un lado para otro ni moviéndose por todos lados. Es un animal tranquilo. Es un animal dócil, no es peleonero. No es de los que andan buscando pleito por todos lados. No es los que andan viendo a ver quién se la hace para ver quién se la paga. Es un animal dócil. Es más, lo podemos ver cuando están trasquilándola, cuando la están cortando la lana. Y podemos ver que no está remilgando, que no está pataleando, que no está intentando quitarse, sino que se deja que le quiten la lana. Y cuando le quitan la lana, sigue su camino tranquila. No es alguien una vez más que empieza a quejarse de todo, es que ¿por qué tengo toda esta lana? Y luego cuando se la están quitando no está diciendo es que ¿por qué me la quitan así de feo? Y luego cuando la dejan sin la lana no dice ¿por qué no tengo lana? Es un animal que mientras tenía lana estaba tranquilo, mientras se la cortaban estaba tranquilo, mientras se la quitaron o bien cuando ya se la quitaron estuvo tranquilo.
muestra una templanza, algo que nosotros debemos de saber actuar, ser dóciles, ser calmados, entender las cosas que pasan y poder sobrellevarlas. Si las cosas van mal o si las cosas van bien, estamos tranquilos. Si estamos atravesando por una circunstancia difícil, estamos tranquilos, confiados en el pastor, confiados en el Señor. Y si las cosas se ponen contrarias a lo que esperábamos o contrarias a la situación en la que estábamos, no importa, seguimos calmados. Una oveja es un animal, como les decía hace rato, que depende totalmente de su pastor. En el Salmo 23 dice que el pastor la lleva por delicados pastos y allí la hace que coma, que se alimente. Porque la oveja, sigue al pastor y confía en lo que el pastor le da, y eso es lo que se lleva a la boca. No anda buscando por sí misma qué hacer, no anda buscando por sí misma dónde encontrar. Espera que su pastor la lleve y depende totalmente de él. Si algo malo pasa, ¿qué hace la oveja? Tiene que refugiarse en su pastor. Porque confía, porque depende, porque cree en lo que el pastor representa. Fíjense, una vez más, el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir la vara y qué quiere decir el cayado en un ambiente o en un lenguaje de pastor y en un lenguaje de la oveja? El cayado o la vara era con la que a veces había que corregir a la oveja. Era, si ustedes se fijan, algunos palos de los pastores tenían en la punta como una, ¿cómo se puede decir? Como una curva, ¿sí? ¿Para qué servía? Para que cuando la oveja se estaba escapando, de allí lo agarrabas y la traías. Si la oveja se estaba cayendo en un barranco, de allí con ese lo ganchabas y la salvabas. La vara del pastor era para corregirla, era para cuidarla, era para instruirla. Y el pastor, y la oveja en este verso dice: me infunden aliento, me hacen sentir bien cuando yo veo aquello con lo que tú me corriges, aquello con lo que tú me guías. Porque ese es el sentido de la oveja. La oveja se siente confiada porque sabe que su pastor tiene ahí esa vara con la que la corrige, pero también con la que la defiende. Con la que la estira para que se vaya por el camino correcto, pero también con la que la estira para salvarlo del cuando se va a perder o cuando se va a caer. Una oveja se deja ayudar, se deja abrazar, se deja cuidar, se deja disciplinar. Y nosotros, como parte de esta parábola, como parte de esta analogía, si somos ovejas, somos personas que nos dejamos ayudar, que nos dejamos corregir, que nos dejamos disciplinar, que dependemos del pastor y nos alimentamos y nos sentimos bien por él. Cuando nosotros actuamos de una manera diferente, entonces pudiera ser que no estemos siendo unas ovejas adecuadas. Como ovejas, tenemos que reconocer quién es nuestro pastor. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios dice que Él es el pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y eso siempre nos hace una referencia a qué es a lo que nosotros debemos de sentir hacia Dios, hacia Cristo, y cómo es que nosotros debemos de reconocerlo, como del cual nosotros depende toda nuestra vida. Una oveja no se puede defender, una oveja no se puede cuidar a sí misma, pero el pastor siempre está allí para cuidar de ella, para protegerla, aunque venga el enemigo, aunque vengan los lobos y se la quieran comer, el pastor está allí, por eso ella depende. Entonces,
Cuando nosotros decimos que somos ovejas, no se trata simplemente de querer empatizar con estos textos, sino se trata de comportarnos como las ovejas. De lo contrario, tendríamos esa mal pensamiento de ser una cosa y creer que somos otra diferente. Ser una oveja quiere decir reconocer quién es Dios en nuestras vidas y reconocer qué es lo que Él quiere para nosotros. Andar en sus caminos. A la oveja se le corrige, se le guía por el camino adecuado y sigue por ese camino. No se va de repente para otro lado y otra vez hay que volverla a traer. Regularmente va siguiendo el camino a menos que por alguna razón ajena se pierda. Pero siempre sabe guiar, siempre sabe seguir a su pastor. Fíjense algo bien interesante. Cuando las personas de esta parábola de Mateo capítulo 25, se les dice, vengan y pónganse de este lado, de mi lado derecho, porque cuando tuve hambre me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. La pregunta que ellos hacen es interesante. Y dicen ellos, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? ¿No se daban cuenta de lo que hacían? ¿No sabían qué era lo que pasaba? Lo interesante es que ellos nunca se dieron cuenta que ayudaron a estas personas porque su naturaleza era ayudar. Estaban contando y diciendo, hoy ayudé a tantos, hoy nada más a estos poquitos, hoy ayudé a más. Su naturaleza era ayudar a todos los que se encontraban, les ayudaban. Y no lo apuntaban, no llevaban un registro, ni siquiera les importaba, no sabían ni quiénes eran. Su único objetivo era ayudar, sin mirar a quién, sin estar poniendo atención de qué era cómo era, cómo actuaba o teniendo algún sentimiento hacia él. No lo hacían por engrandecerse a ellos mismos, no lo hacían para publicar las fotos en internet y que todo el mundo supiera qué era lo que hacían. Para que la gente viera ese registro y dijera cuán buena persona es ellos. Era su naturaleza ayudar. Eran personas que estaban llenas de amor y que buscaban hacer la voluntad de Dios. La oveja no se pregunta cómo es la cabra o cómo son los demás animales. Ellos hacen lo que a ellos les corresponde hacer porque es lo que ellos son. Ellos dan la lana porque son animales que dan lana. No se preguntan cómo sale la lana, no se preguntan para qué usan la lana, no se preguntan qué va a pasar cuando no tengan lana. Ellos hacen lo que por naturaleza les toca hacer. Cuando nosotros somos ovejas, no estamos forzados a hacer el bien. Es algo que por naturaleza fluye de nosotros. Es algo en lo cual no nos estamos preocupando de a ver cuánto bien he hecho ahora. Es que necesito de llevar un registro para saber si estoy haciendo bien las cosas o no. Es algo que por naturaleza sale. Es algo que debe de fluir de nosotros, el ayudar a las personas. Pero fíjense, esto es lo que hacen las cabras. Perdón, esto es lo que hacen las ovejas. Pero ¿qué hacen las cabras? Es un animal totalmente opuesto o en gran parte opuesto. Al principio parecen iguales, pero conforme van creciendo y se van desarrollando nos damos cuenta que son muy diferentes. Y es que las cabras son animales que son agresivos, intolerantes, autodependientes. Al comerlos es una carne dura. Ellos cuando comen acaban con todo. Muchas veces se llega a decir cuando alguien anda brinque y brinque y camine para todos lados, pareces una chiva loca, les decimos. Porque no se están quietas. Huyen cuando están heridos, no se dejan que las curen. Son rebeldes, no se dejan corregir. Una chiva, una cabra, son animales que si les buscas pleito, encuentras pleito. ¿Sí? Se te van, luego ponen su cabeza y se te van a los topes, como luego decimos nosotros, ¿no?
buscan esa pelea, no se van a dejar. Son animales que de repente va el pastor por aquí y la chiva se va por allá. Y allá a lo mejor por curiosidad, pero no es alguien que sigue necesariamente al pastor. Es un animal que si lo descuidas, ya está montado en un árbol. Es un animal que si no lo agarras bien, ya se subió a la pared, ya anda arriba de la casa, ya anda corriendo allá por la calle, que come basura, que come lo que se encuentra. Si tú dejas una planta bonita cerca de la chiva, no la vas a encontrar probablemente, porque se comen todo. Todo lo que encuentran se lo están comiendo. Son rebeldes, no se dejan pastorear con facilidad. No son unos animales, una vez más, que sigan a su pastor. No son unos animales que necesariamente acatan todas las reglas que se les da. Como les digo, les buscas pleito y vas a encontrar el pleito. Ellos no están esperando a ver qué les da el pastor de comer. Si ellos tienen hambre y tienen algo cerca de ellos que puedan devorar, se lo van a acabar. Si tú llevas una oveja a un lugar donde haya comida para ellos, donde haya un pasto que se puedan comer, la oveja lo cortará y se comerá las partes más suavecitas y dejará las raíces. Pero la chiva arrancará todo y se comerá desde la raíz y arrasará con todo aquel césped que estaba listo para ser comido. Porque ellos no se preguntan a ver qué van a comer los otros, a ver qué va a pasar mañana o hasta dónde tengo que hacerlo. Ellos dicen, a mí me toca y yo me voy a comer todo lo que me corresponde, hasta que llene, hasta que me sienta bien. Cuando nosotros estamos de ese lado, es que solemos actuar así. No somos tolerantes, no somos cuidadosos, no nos preocupamos por los demás. Creemos que podemos tener las respuestas a todo y que la respuesta que nosotros tenemos es la mejor. Que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, somos capaces de agredir o somos capaces de pelear y discutir el punto porque no nos podemos dejar. Cuando nosotros aparentamos a veces que estamos tranquilas porque pueden ver ustedes a la chiva y parece que no pasa nada, pero se descuidan y ya no la encuentran. A veces aparentamos como que estamos de un lado, pero en realidad estamos pensando en dónde vamos a brincar, en qué árbol nos vamos a escalar o hasta dónde es que nosotros vamos a seguir. Las personas que son llamadas cabras o que son llamadas chivas en esta lección, se acercan a Jesús y les dicen, ¿cuándo te vimos que tenías hambre? ¿Cuándo te vimos que tenías sed? Porque ellos estaban tan ocupados en ellos mismos, en sus negocios y en sus placeres, que no supieron reconocer cuando alguien necesitaba algo. Ellos estaban tan envueltos en hacer lo que les tocaba hacer que no se preocuparon por ayudar a nadie. Ellos fueron movidos por su egoísmo y no por el amor. Fíjense. Las ovejas eran movidas por el amor. Por su naturaleza hacían lo que tenían que hacer, que era ayudar. Y las cabras, por su misma naturaleza, actuaban de una forma egoísta, de una forma diferente, pensando solamente en ellos mismos. La mayor diferencia, aún así, que podemos ver entre estos dos personajes, es cómo actuaron. Es que unos obedecieron lo que Dios les decía, y otros no obedecieron. Y en el mundo siempre, en nuestra vida diaria siempre nos vamos a encontrar estos dos tipos de personas. Y nosotros vamos a estar en uno o en otro. Por eso la pregunta era, ¿en qué parte estás tú? ¿Eres una oveja o eres una cabra? ¿Qué es lo que Dios nos pide para nosotros poder reconocer de qué lado estamos? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabras? Dios les pide en esta parábola 6 cosas básicas de cómo ayudar. Ese es el principio. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo podemos identificarnos como unas ovejas? Bueno, dice él, tuve hambre. Dice él, tuve sed. Dice, fui forastero.
estaba desnudo, estuve enfermo y estuve en la cárcel. Esto es donde nosotros vamos a mostrar nuestro amor. No se trata que nos desvivamos en ese sentido. No se trata de que digamos, es que ¿a poco tengo que darle todo lo que yo tengo? En un momento se llegará a eso. Pero lo que Dios nos está diciendo es, ¿te acuerdas? Bueno, ¿viste a alguien que tenía hambre? Dale un taco. ¿Cuánto puede costarnos un taco? Dale un vaso de agua. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Un vaso con agua. Cuida de Él cuando Él venga a ti. Si tiene alguna falta de ropa, dale algo que tengas allí, no importa. Visita a los que están enfermos. A veces no nos damos cuenta de la gran necesidad que tienen las personas que están enfermas. Y que cuando alguien llega y les dice palabras de ánimo, es más, simplemente con su presencia, les ayudan a una recuperación más rápida. En la cárcel, pues ni se diga. Hay gente que entra de una manera y sale de una forma peor. Y los de acá de afuera pareciera que ni nos importara. Lo que Dios pide o lo que Dios dice que hace una oveja son 6 cosas básicas. Lo que Dios dice que hace una persona justa son cosas sencillas. Da de comer a quien puedas. Dale agua al que veas que necesita agua. Hospeda al que creas que necesita hospedaje. Dale ropa, una camisa, un suéter, un pantalón. Dale alivio. Dale palabras de ánimo cuando están enfermos. Y no te olvides de ellos en la cárcel. Simple. Sencillo. ¿Por qué Jesús busca eso? Fíjense, se me hace bien interesante. Son pequeños detalles que a veces no vemos. Cuando Jesús les dice a los buenos, ustedes ayudaron a mis hermanos más pequeños, hace una diferencia como les dice a los malos. A los malos les dice, ustedes no ayudaron a los pequeños. Fíjense, cuando alguien ayuda les dice mis hermanos, y cuando alguien no ayuda nada más dice los pequeños. Mis hermanos pequeños contra los pequeños. Esto se me hace muy interesante, porque cuando nosotros ayudamos, les mostramos al mundo que hay esperanza. Y cuando nosotros ayudamos, nosotros les decimos que Cristo todavía los está buscando, y por eso es necesario que ayudemos y mostremos siempre el Evangelio. Cuando nosotros ayudamos a alguien, les ayudamos a que conozcan a Dios. No solamente se pierde la oportunidad de ayudar, sino que se pierde la oportunidad de evangelizar. Cuando tú ayudas a alguien, muchas veces te preguntan, ¿y ustedes quiénes son? ¿Por qué ayudan? Porque nosotros venimos de la iglesia. Y es lo que hace decir, wow, esa iglesia ayuda. Esto, como les digo, hermanos, es algo que nosotros a veces no notamos. Pero el ayudar con comida, el ayudar con agua, el ayudar con todas estas cosas que nos dice, nos da la oportunidad de atraer la gente a Cristo. Nos da la oportunidad de predicar a Cristo. Y de no solamente ayudarlos físicamente, sino también ayudarlos espiritualmente. Entonces, cuando obtenga la oportunidad de ayudar, no lo vea nada más como el hecho de dar un taco y voltearse y se olvidó. Como dar una botella de agua y no importa más, sino como darle a alguien la esperanza de que el mundo no está tan mal como parece. Sino ayudarle a alguien que se sentía mal a sentir alivio consigo mismo y entonces tener la oportunidad de hablarles de Cristo. Siempre recuerde eso. No es adecuado el que nosotros ayudemos sin predicar a Cristo. Tiene que ir una cosa con la otra. Si no, nos convertimos en un club de beneficencia que estamos llenando a las personas de bendiciones, pero dejando que se pierdan eternamente. Siempre que ayudemos, hablemos de Cristo, porque es la mayor ayuda que nosotros pudiéramos ofrecer. Aunque las obras no es lo que nos permitirá entrar al cielo, porque por gracia somos salvos, sí son muy necesarias
y es lo único que tendremos en aquel día para mostrar. Son tan importantes que demuestra que realmente creemos, porque las obras son parte de nuestra fe. No podemos excluirlas, tenemos que hacer buenas cosas. Y cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos a este momento, nosotros podremos decirle, Señor, aquí estoy en lo que estuve haciendo. Dios, a través de esta parábola, lo único que quiere decirnos es que hay un lugar eterno en el cual nosotros vamos a estar. Pero que es necesario que aprendamos a estar del lado correcto para gozar la eternidad. Que estar del lado incorrecto nos hará estar en un castigo que nunca terminará. Que debemos de hacer un autoanálisis y ver cómo actuamos. ¿Actuamos como las ovejas o actuamos como las cabras? Una pregunta muy importante, porque de la respuesta de esa pregunta depende tu eternidad. Por eso es que vuelvo a preguntarles, ¿qué eres? ¿Oveja o cabra? Medítalo, piénsalo, y si tienes la oportunidad de cambiar, cámbialo lo antes posible. Estas parábolas son lecciones que nos ayudan a nosotros a ver dónde es nuestra realidad para darnos la oportunidad de ser mejores. Vuelvo. La parábola de las ovejas y las cabras de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, nos hace preguntarnos, ¿qué soy yo? ¿Oveja o cabra?